Bien, vamos a empezar nuestro repaso, primer repaso de biología con el tema célula procariota. Espero sus comentarios de lo que vamos a desarrollar. Bien, ¿qué definimos como una célula procariota? Rápidamente vemos por acá los reinos, la clasificación de los organismos en los 5 reinos tradicionales que nos han enseñado en el colegio y en muchas academias, ¿sí? Los 5 reinos, ¿correcto? Tenemos al reino Plantae, al reino Animalia, al reino Fungi y al reino Protista. Además del reino protista, por último ponemos por acá el Monera. Sí, en muchas clasificaciones, en mucha literatura se considera el Monera como el más importante por la abundancia o por la cantidad de organismos que están agrupados en este reino. ¿Sí? Para entender la clase, entendemos lo siguiente. Estos 4 reinos o estos primeros 4 reinos están representados o son organismos con células. Ponemos por acá, son células eucariotas, ¿correcto? Es decir, las eucariotas lo trataremos en la siguiente clase, pero nos adelantamos en algo mencionando que son mucho más complejas en comparación a la célula procariota. En el reino Monera, estos van a ser organismos con células, los únicos organismos de este reino que van a estar clasificados con organismos con células procariotas. Ahí está. ¿Correcto? A partir de ello desarrollamos. Entonces, entendemos que una célula procariota carece de carioteca. Entendiendo que la carioteca, ¿qué es la carioteca? Entre paréntesis colocamos también conocido como la membrana nuclear. Es una estructura que lo diferencia. ¿Correcto? Además de ello, vamos a decir que una célula procariota no cuenta con organelas. No cuenta con organelas, entendiendo que las organelas son estructuras celulares membranosas y los organoides son estructuras celulares no membranosas. Muy bien. Importancia. Vamos a desarrollar la importancia de las células procariotas en 3. ¿Sí? Una primera importancia en la medicina. Son importantes los procariotas en la medicina como causantes de enfermedades. Y ahí tenemos un sinnúmero de enfermedades. ¿Correcto? Tenemos a Vibrio cholerae, que es un procariota que causa el cólera. Tenemos al bacilo de Koch como causante de TBC, etc. ¿Sí? En la industria, ¿qué decimos? Por ejemplo, tenemos por acá a Lactobacillus. Lactobacillus está en un grupo de bacterias que permiten o que producen la fermentación de la leche. ¿Correcto? Fermentación de la leche. Y a partir de ello se puede utilizar en la industria o la producción del yogur. Sí, tenemos por acá otro, Acetobacter. El Acetobacter es una bacteria que va a estar presente en la fermentación de las uvas, que va a permitir la producción del vinagre. ¿Correcto? Ahí están 2 ejemplos de 2 procariotas que son útiles en este sector. En la ecología podemos mencionar una de sus importancias es como desintegradores. En este grupo de los desintegradores decimos que los procariotas son útiles porque transforman la materia orgánica en inorgánica. Cuando lo hacen durante la fermentación. Otra importancia en la ecología es durante o participando como fijadores del N2, también conocido como el nitrógeno molecular. ¿Y quienes lo hacen? Un tipo de bacterias conocidos como los Rhizobium. ¿Sí? Bien, colocamos por acá, vamos a desarrollar la estructura de una célula
procariota. Ponemos por acá la estructura en la que vamos a repasar las principales partes de una bacteria con las funciones más resaltantes. ¿Correcto? Para ello, para el mejor entendimiento, lo vamos a graficar. ¿Correcto? Bien, por acá tenemos, dibujamos por acá a la bacteria. ¿Correcto? Lo vamos a desarrollar de la estructura más externa a la estructura interna. Una primera estructura conocida como la cápsula. ¿Sí? ¿Qué decimos de la cápsula? Es una estructura que no está presente en todas las bacterias y muchas de las literaturas no lo consideran, pero lo mencionamos por acá. ¿Qué decimos de la cápsula? Es una estructura más externa que está presente en algunas bacterias, ¿sí? Generalmente en las gram negativas. ¿Para qué sirve la cápsula? La cápsula sirve porque brinda protección adicional. ¿Sí? Brinda protección adicional, ¿correcto? En esta protección adicional que brinda está referido a ¿qué? A que evita la fagocitosis. Ahí está, la fagocitosis. Es decir, que puede evitar que se neutralice o que este organismo se inserte a un individuo y pueda desencadenar un proceso infeccioso. ¿Sí? Y también se considera de que la cápsula le sirve para camuflar, es decir, poder vulnerar a nuestras líneas de defensa como los neutrófilos y los monocitos. Una segunda estructura que está presente en la mayoría de bacterias lo vamos a representar gráficamente acá de color negro, ¿sí? Esta segunda estructura, repito que está presente en la mayoría de las bacterias, ¿sí? Lo conocemos como la pared, conocido como la pared celular. Ahí está. ¿Qué decimos de la pared celular? La pared celular es la estructura que determina la forma de la bacteria. Además de determinar la forma de la bacteria, es la que brinda el control osmótico. Brinda el control osmótico. Es decir, que está referido al control de ingreso y salida de líquidos. ¿Correcto? Esta pared celular es importante señalar que está constituido de mureína o también conocido como peptidoglucano, ¿correcto? Colocamos por acá una tercera estructura, lo graficamos de verde, ¿sí? Esta tercera estructura lo conocemos como la membrana celular en la que o a partir de la cual se van a formar unas rugosidades que ya lo vamos a desarrollar y vamos a entender a qué se refiere, ¿sí? Entonces esta estructura verde decimos que se denomina la membrana celular. ¿Cuál es su principal composición? La membrana celular va a estar constituido de fosfolípidos, proteínas, principalmente, quienes van a determinar la semipermeabilidad selectiva. ¿A qué se refiere con semipermeabilidad selectiva? Se refiere a que las sustancias que consideran necesarias el medio interno, correcto, va a permitir su acceso. Las sustancias que no son necesarias simplemente no le va a poder o no va a permitir el ingreso de ellas, correcto. Hay una diferencia acá en membrana celular entre una procariota con una eucariota. En la procariota no va a existir el colesterol en esta estructura versus una célula eucariota que sí va a contar con este componente, ¿correcto?
Estamos viendo por ahí, a partir de membrana celular, unas rugosidades que les señalé que van a estar presentes. A estas rugosidades lo conocemos como los mesosomas. Ahí está. Los mesosomas los agrupamos en dos tipos. Tenemos los mesosomas laterales, cuya función principal va a ser la respiración celular. Y los mesosomas de tabique son los que van a participar en la división bacteriana amitótica. Ahí está. En la división celular o la división bacteriana amitótica. ¿Correcto? Bien, generalmente las literaturas cuando lo consideran solamente como mesosomas y no hacen la división de esta forma, los mesosomas solamente se considera como función principal la respiración celular. Bien, este medio acuoso interno que se ve dentro de la célula procariota, a ese medio lo conocemos como el citoplasma. En el citoplasma se van a realizar muchos procesos importantes para la célula, ¿correcto? En este medio vamos a encontrar una composición importante de enzimas, sales minerales y principalmente el agua, en el cual se va a encontrar por acá una estructura, ¿correcto? Bien importante que va a permitir la reproducción de la bacteria, ¿correcto? Bien, esta estructura que le hemos graficado de color rojo, esta estructura representa al nucleoide, ¿correcto? ¿De qué está formado el nucleoide? El nucleoide está constituido de un ADN único, es uno solo, gráficamente lo estamos viendo de esa forma, es circular, ¿correcto? Por la forma, es circular y desnudo. ¿Por qué decimos que la célula, que el ADN bacteriano o el ADN procariote es desnudo? Por la ausencia de histonas. ¿Qué son las histonas? Son un tipo de proteínas simples que sí van a estar presentes junto al ADN, ¿correcto? En el núcleo de una célula eucariota, mientras que acá en el procariota va a estar ausente, ¿correcto? Otra estructura por acá, mucho más pequeña, ¿correcto? Va a ser, colocamos por acá, va a ser el plásmido. ¿Qué es el plásmido? Es un ADN bien pequeño, extracromosómico, ¿correcto? Que va a estar relacionado a que es una estructura que brinda o que genera la resistencia bacteriana, ¿correcto? Que le brinda la resistencia a la bacteria o al procariota, ¿correcto? Bien, otra estructura graficamos por acá de color negro que son bien abundantes en una célula procariota, van a ser los únicos organoides presentes en una célula procariota. Repito, ¿quiénes van a ser? Los ribosomas. Muy bien, para diferenciar con ribosoma de una célula eucariota, señalamos acá que estos ribosomas son 70S, entendiendo que S se refiere a la velocidad de sedimentación, ¿correcto? Decimos que los ribosomas 70S van a estar constituidos de dos subunidades. Una subunidad mayor, ¿correcto? Y tiene una subunidad menor, ¿correcto? La subunidad mayor es de 50S y la subunidad menor, ¿correcto? La subunidad menor 30S,
¿correcto? Profe, da 80, sí, debería ser 80, ¿correcto? Pero es 70 debido a que por separado tienen sus equivalencias, pero unidos solo hacen un ribosoma de 70S. Importante señalar la función del ribosoma, ¿cuál es? La síntesis de proteínas. ¿Correcto? A este proceso de síntesis de proteínas también se le conoce como la traducción. ¿Correcto? Bien, otra estructura lo graficamos por acá de azul. ¿Correcto? A esto lo vamos a conocer como las inclusiones citoplasmáticas. O también, o simplemente, a azulito lo conocemos como los organulos. Ponemos por acá los organulos de glucógeno. Ahí está. Organulos de glucógeno. ¿Cuál es su función de los organulos de glucógeno? Su función va a ser la reserva energética. Reserva energética. Esa es su función principal. Es decir, que en estas estructuras se van a reservar azúcares. Recordando que, el glucógeno es una molécula que está constituido de azúcares, ¿correcto? Bien, regresamos por acá, continuamos. Una bacteria va a contar por acá con una colita, ¿correcto? Una colita denominada o conocido. ¿Cómo se conoce la colita de una bacteria? Se le conoce como el flagelo. ¿Cuál es su función del flagelo? Su función del flagelo es la locomoción. La locomoción. ¿A qué se refiere la locomoción? O también se le llama el desplazamiento, es decir, que va a permitir el movimiento de la célula procariota, ¿correcto? Además de ello vamos a encontrar por acá, antes de ello mencionarles por qué el flagelo permite la locomoción, por la flexibilidad que éste tiene. ¿Y por qué tiene flexibilidad? Gracias a un componente importante que viene a ser una proteína conocida como la flagelina. ¿Correcto? La flagelina. Ahí está su principal componente. ¿Correcto? Bien, regresamos. Decíamos que la célula procariota tiene por acá unas vellosidades. ¿Correcto? Ahí está de negrito, lo estamos graficando. Negrito vendría a ser por acá, lo colocamos, el pili o fimbria. ¿Correcto? Pili o fimbria. ¿Para qué sirve el pili o fimbria? El pili o fimbria sirve para la adherencia. Sirve para la adherencia de una bacteria en un lugar específico en el cual va a parasitar. ¿Correcto? Bien, eso, ¿cuál es la diferencia entre el pili o fimbria con el flagelo? El flagelo se va a encargar de desplazar a una bacteria, repito, a un lugar donde desea parasitar, y el pili o fimbria le va a permitir adherirse. Ejemplo puede ser la mucosa gástrica, donde se adhiere para que bacteria pueda obtener sus nutrientes y pueda realizar sus funciones vitales. Bien amigos, espero que les haya gustado. ¿Sí? Cualquier comentario o cualquier consulta, espero que me lo hagan saber. Estamos con el profesor Sicha desarrollando nuestro primer repaso de célula procariota de biología.